Hola, ¿qué tal amigos? Soy Richard de Tarot Las Cartas No Mienten y voy a hacer lo que es un video de una predicción, ¿vale? Quiero dejar en claro que este tipo de predicción yo me guío mucho por mis sueños, porque yo siento que tengo un don con este tema de los sueños o porque mi energía me dice a través de los sueños. Explico. He tenido un sueño unos días anteriores y da la casualidad que últimamente siempre coincide a las 6 de la mañana o 7 de la mañana, ¿vale? Está en ese rango. Entonces, yo me he visto que he estado en un lugar que es como si fuera un laberinto, pero muy grande, muy grande, muy grande. Entonces, yo trataba de buscar la salida de ese laberinto y no había forma. Hasta que en un momento determinado he visto una chica con rasgos asiáticos que estaba manipulando algo. Yo no sabía qué era lo que estaba manipulando. Pero, como dice en esa frase, la curiosidad mató al gato, ¿no? Yo me he acercado a ver qué es lo que está haciendo, porque al fin y al cabo yo estaba buscando una salida, porque estaba dentro de un laberinto que era inmenso, inmenso. Entonces me he acercado tanto para ver lo que está haciendo como también para preguntar qué es lo que tiene en sus manos. Entonces, cuando me he acercado más, he visto que esta chica tenía gafas, era de piel blanca, cabello negro y los ojitos rasgados, ¿vale? Y yo lo que estaba viendo era como un instrumento de números. Había muchos números y estaba programando. Pero luego ella prácticamente me dio a entender que teníamos que salir de ahí. ¿Por qué? Porque eso era un instrumento que hace mucho daño. Es que hay palabras que no puedo decir en YouTube, como en el caso de cuando hubo lo que es la Segunda Guerra Mundial, la bomba de Hiroshima, ¿no? Algo así, vale. A ver si hasta ahí puedo llegar, porque a veces hay cosas que no me dejan decir en YouTube. Entonces, yo cuando he sido consciente de esto, que esto iba a causar mucho daño, yo automáticamente he intentado buscar la salida. He intentado, ¿vale? Y luego la mujer de rasgos asiáticos, pues simplemente desapareció. Desapareció. Ya cuando yo he intentado buscar, he encontrado lo que es una salida y ya me he visto que estaba cruzando como si fuera como un río, pero el agua no era limpia, el agua era sucia. Y mayormente cuando uno tiene ese tipo de sueños, nos hablan de enfermedades, catástrofes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué siento este sueño? Bueno, Richard, pero entonces, ¿qué nos quieres decir con este sueño? En primer lugar, siento que va a haber algún tipo de desacuerdo, quizás de repente con los países asiáticos, que puede ser China, puede ser Japón, puede ser Corea del Sur, Corea del Norte. Va a haber algún tipo de desacuerdo. ¿Por qué? Porque yo me he visto en un laberinto y yo estaba buscando una salida de ese laberinto, pero no encontraba la salida porque era inmenso. Y luego me he acercado y es como que ese problema que van a tener las grandes potencias, van a intentar llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque yo me he acercado, la mujer esta me explicó lo que era, pero luego lamentablemente se detonó y yo he intentado huir. Yo lo que siento que va a haber una tensión referente a este tipo de armas. Va a haber una tensión muy fuerte en la cual posiblemente estos países van a estar presionando o de repente estos países van a intentar presionar de esta manera quizás para que Occidente, Latinoamérica o los países que estén involucrados puedan frenar esto. Pero me dan a entender como que al final no se ponen de acuerdo. Porque al final he tenido que escapar, he tenido que huir para que pueda detonar esto.
he tenido. Cuando yo he salido de ese laberinto y he cruzado ese río que estaba con agua sucia, yo he visto muchas caras de diferentes nacionalidades, muchas caras, como si fuera una gran, como una congregación, como la ONU, vamos a poner, ¿vale? Como la ONU, como la OTA aquí en Europa, porque he visto muchas nacionalidades. He logrado pasar ese río y me he reunido con ellos. Entonces, cuando me he reunido con ellos, ya he visto que el cielo estaba como oscuro. O sea, no es que era de noche, no era de noche. El cielo estaba oscuro, como si se acercara lo que es una gran tormenta. No sé si vosotros viven en lugares que cuando va a haber una tormenta, el cielo de un momento a otro se pone oscuro y empieza a sonar, empieza a reventar los truenos, los rayos, así, de esa manera. He visto que el cielo. Y yo lo que llego a la conclusión es que creo que va a haber algún tipo de... Primero va a ser como una reunión, primero va a ser de repente como que querer llegar a un acuerdo, querer de repente poner a raya a los países o a las potencias que manejan este tipo de armamento, por decirlo así, ¿vale? Pero lamentablemente algo sale mal. Algo sale mal, ¿vale? Porque yo me he visto que tenía que huir y he escuchado en los truenos esa tormenta que viene y que solamente nos mirábamos las caras con todas esas personas de diferentes nacionalidades. Yo con esto no lo digo para que vosotros se asusten, simplemente yo creo que vosotros van a ser testigos, porque hay cosas que no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Que de repente va a haber tensión con este grupo de países, van a estar lo que es en reuniones, etcétera, etcétera. Es muy importante la cadena de oración. ¿Por qué? Porque estos sueños no solamente es en vano, porque me quieran decir a mí o porque yo de repente quiero ganar fama, no. A mí siempre desde niño me pasa esto y siempre termina cumpliéndose. Pero yo pienso, tengo como una vocecita interna que me dice, pide que la humanidad rece, que la humanidad ore, para que esto no pase. Me da igual que si me digan, Richard, bueno, Richard, al final no pasó. Mejor que no pase, te soy sincero. ¿Vale? Entonces, pero me gustaría escuchar en los comentarios que digan, Richard, yo voy a orar. Yo voy a hacer cadena de oración, porque yo también presiento esto, porque yo también estoy soñando. Entonces, es muy importante pedir un poco de piedad a Dios, al universo, a las energías, que por favor estos acontecimientos no se cumplan. Porque es muy curioso, porque siempre es en la hora 6, en la hora 7. Siempre, ¿vale? Y en este caso yo siento que los problemas van a ser con esos países que he mencionado al principio de este video, y va a ser con las grandes potencias. Ya vosotros conocen cuáles son las grandes potencias. Entonces es muy importante hacer la cadena de oración, chicos. Es un año, yo noto que es un año en la cual hay muchas cosas que se van a poner en orden, pero es un año en la cual también la humanidad está actuando de una forma egoísta o de una forma ciega. No se dan cuenta que quizás por el orgullo, por el ego, por querer tener el control de su país o el control de nosotros, van a terminar también haciéndose daño. Entonces, es una pena que los que nos gobiernan en la sombra, por decirlo así, pues simplemente creo que actúan de una forma egoísta. Pero bueno, esto solamente ha sido un sueño, es una predicción, es algo que me llega, pero no hay poder más grande que la de Dios. Siempre lo he dicho, no hay poder más grande. Y vuelvo a repetir y volveré a repetir, cadena de oración, cadena de oración. Ya hay muchas cosas que se están cumpliendo lo que yo he dicho. Muchas cosas, ¿vale? Pero yo sigo insistiendo que hay una vocecita interna que me dice, las cosas van a cambiar con una cadena de oración. Yo tengo fe que
estas cosas no van a pasar, pero tenemos que ayudar. Entonces, esta es la predicción que yo tenía la necesidad de entregarle a ustedes. Hagan esa cadena, háganlo por el futuro, háganlo por su familia, por sus hijos. Y si no pasa, pues, gracias a Dios y todos tranquilos, ¿vale? Bendiciones, chicos, estamos en contacto. Un besote. No es para que se asusten, no es para que se alarmen, simplemente hay que recuperar la fe. Es esto, ¿vale? Sean felices.